Y si el matrimonio que tanto anhelas no es lo que Dios quiere para ti, todavía muchos se casan pensando que es el siguiente paso lógico, sin entender el verdadero diseño divino detrás de esta unión sagrada. En Proverbios 19:14 leemos: casa y riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer prudente. Este versículo revela algo crucial. El matrimonio no es una construcción social, es una elección celestial. No se trata solo de amor humano, sino de un propósito eterno. Hoy exploraremos la verdad oculta del matrimonio que muchos ignoran. Revelaremos las advertencias espirituales que no debes pasar por alto antes de casarte. Y te mostraremos cómo discernir si tu relación proviene de Dios o de tu propia voluntad. El matrimonio puede ser una bendición o una trampa si no se comprende desde lo alto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Te has detenido a pensar si el amor que hoy sientes viene realmente de Dios? ¿O es simplemente un reflejo de tus emociones más profundas? El corazón humano es capaz de soñar, de imaginar y de aferrarse a ideas románticas que parecen tan ciertas que llegan a nublar el discernimiento espiritual. Pero la palabra de Dios no deja lugar a dudas cuando en Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo es más que una advertencia, es una llamada urgente a examinar las intenciones que nos mueven, especialmente cuando se trata del matrimonio. Porque no todo lo que parece amor proviene del cielo, no toda emoción intensa es confirmación divina, y no toda relación que comienza con fuego terminará en bendición. El matrimonio es una institución santa, establecida por Dios desde el principio, pero también es uno de los terrenos más atacados espiritualmente. Muchos se han unido por amor y han terminado en tormento. Otros, creyendo que estaban escuchando la voz de Dios, confundieron sus propias ganas con la voluntad divina. ¿Cómo distinguir entonces entre una emoción genuina y un llamado celestial? ¿Cómo saber si ese amor que tanto nos ilusiona está alineado con el propósito eterno de Dios o si es solo un espejismo que terminará llevándonos al desvío? La historia de Sansón nos ofrece una advertencia contundente. Este hombre fue apartado por Dios desde el vientre de su madre, ungido con una fuerza sobrenatural para liberar a Israel. Sin embargo, su debilidad por las mujeres lo condujo al desastre. En Jueces 14 vemos cómo se encapricha de una filistea y le dice a sus padres: tómamela por mujer, porque ella me agrada. No consultó a Dios, no pidió dirección, solo siguió el impulso de su deseo. Y aunque parecía amor, fue el inicio de una cadena de decisiones que lo alejaron del plan divino. La pasión que no está guiada por el Espíritu puede convertirse en una trampa, y lo que comienza como un romance puede terminar como una prisión. No se trata de negar los sentimientos. Dios nos creó con emociones, con la capacidad de amar, de ilusionarnos, de soñar con un compañero de vida, pero también nos dio su palabra como filtro para discernir si lo que sentimos proviene de Él o si es el resultado de heridas, carencias o simple necesidad de compañía. El deseo de no estar solo puede llevar a decisiones desesperadas. En Génesis 2:18, Dios mismo declara: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero esa ayuda idónea no es cualquier persona que nos guste o nos haga sentir bien. Es alguien formado, diseñado y asignado por Dios para complementar el propósito que Él ha puesto en nuestra vida. A lo largo de los años he escuchado testimonios de personas que aseguraban haber sentido paz al comenzar una relación, pero más tarde descubrieron que esa paz no era más que euforia. Confundieron una emoción temporal con una señal divina. Y aunque en ese momento todo parecía fluir, con el tiempo comenzaron a experimentar señales de alerta, celos excesivos, manipulación emocional, distanciamiento de su relación con Dios, pérdida de identidad. La paz de Dios no solo se siente, se confirma. Filipenses 4:7 nos recuerda que la verdadera paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si esa relación te está alejando de tu comunión con Dios, si apaga tu fuego espiritual, si te llena de ansiedad en lugar de descanso, entonces no es la paz de Dios.
es solo una emoción maquillada. Recuerdo el caso de una joven que asistía fielmente a la iglesia, activa en el ministerio, entregada a su llamado. Conoció a un hombre que parecía tener todas las cualidades que había pedido en oración: servicial, atento, buen conversador, conocedor de la palabra. Comenzaron una relación y al principio todo parecía estar en orden, pero poco a poco su asistencia a la iglesia se volvió esporádica. Comenzó a cambiar su forma de vestir, a dejar ministerios que antes lideraba con pasión. Se justificaba diciendo que estaba madurando, que era parte del crecimiento personal, pero lo que en realidad sucedía era que esa relación estaba desplazando su prioridad espiritual. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba atada emocionalmente a alguien que nunca había sido enviado por Dios. Había confundido afinidad con propósito. Había tomado una emoción intensa como validación celestial. El amor genuino que proviene de Dios no compite con tu llamado, no te aparta de tu esencia, no te desconecta de tu fuente espiritual. Al contrario, te impulsa, te edifica, te lleva a más. Por eso, antes de entregarte emocionalmente a alguien, es necesario hacer una evaluación espiritual profunda. No puedes permitir que tu corazón gobierne tu destino. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el epicentro de nuestras decisiones, y si no está alineado con la voluntad de Dios, puede llevarnos a uniones que parecen prometedoras, pero en el fondo son destructivas. Pensemos en la historia de Abraham. Cuando su esposa Sara no podía tener hijos, ella le ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo por medio de ella. La propuesta parecía lógica, incluso bien intencionada, pero no venía de Dios. El resultado fue Ismael, y con él un conflicto que se arrastraría por generaciones. Este ejemplo nos recuerda que las decisiones apresuradas, motivadas por el deseo de resolver un problema emocional o familiar, pueden tener consecuencias que trascienden nuestras vidas. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Si no esperas la dirección clara de Dios, puedes terminar construyendo una familia sobre cimientos que no resistirán la prueba del tiempo. La voluntad de Dios no se determina por atracción física, compatibilidad de gustos o intensidad emocional. Se discierne en oración, se confirma por la palabra y se valida por el fruto. Jesús dijo en Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto está produciendo esa relación en tu vida? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás más cerca de Dios o más confundido? ¿Te está llevando a amar más, a servir más, a consagrarte más? ¿O por el contrario, estás perdiendo tu esencia, negociando tus valores, apagando tu voz interior? No puedes ignorar las señales. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él une, hay claridad, hay dirección, hay propósito. Y aunque toda relación tiene sus desafíos, cuando viene de Dios, incluso los conflictos se convierten en oportunidades para madurar, no en excusas para alejarse. Pero cuando una relación no tiene raíz espiritual, cualquier tormenta se convierte en un huracán emocional que arrasa con todo. Muchos piensan que podrán cambiar a la otra persona después del matrimonio, que con amor y paciencia lograrán transformarla. Pero ese pensamiento es peligroso. Solo Dios transforma corazones. No te unas con la expectativa de convertir a alguien en lo que deseas. Si no está caminando contigo hacia Dios ahora, no lo hará más tarde. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este principio no se limita a la fe en términos doctrinales, también aplica a la visión de vida, al compromiso espiritual, a la madurez emocional. El yugo desigual produce desgaste, frustración y pérdida de propósito. Dios no quiere que te cases solo para llenar un vacío emocional. Él quiere que formes un pacto con alguien que te ayude a cumplir tu destino. Por eso, antes de unir tu vida a otra, necesitas mirar más allá de los gestos románticos y las promesas humanas. Necesitas preguntarte: ¿está esta persona alineada con mi llamado? ¿Tiene una relación sólida con Dios? ¿Honra los principios del reino en su forma de vivir?
porque si no lo hace ahora, no lo hará después. El matrimonio no transforma al inconverso en creyente, ni al inmaduro en sabio. Solo revela más intensamente lo que ya estaba oculto. La emoción sin guía es como un río sin cauce. Puede parecer poderoso, pero termina desbordándose y causando daño. Por eso, necesitas establecer filtros espirituales antes de dejar que tu corazón se involucre. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que parece amor viene del cielo. A veces, lo que sientes es solo un reflejo de lo que necesitas sanar en ti. Y si no permites que Dios trabaje primero en tu identidad, correrás el riesgo de buscar en otros lo que solo Él puede darte. Es crucial que entiendas esto. Antes de buscar a la persona correcta, debes convertirte tú en la persona correcta. No puedes esperar una relación sana si tu alma está enferma. No puedes pedir un amor maduro si aún estás herido por relaciones pasadas. El proceso de sanidad es parte del diseño de Dios antes del matrimonio. Porque cuando estás completo en Él, ya no buscas por necesidad, sino por propósito. Cuando hablamos del matrimonio, muchos piensan en amor, compañía y estabilidad emocional. Pero pocos comprenden que en los ojos de Dios, el matrimonio no fue diseñado solo para satisfacer nuestras necesidades afectivas, sino para cumplir un propósito eterno. El verdadero riesgo no está en estar soltero por más tiempo del deseado, sino en unirte con alguien que no comparte tu destino espiritual. Porque un corazón que ama, pero que no está alineado con el plan de Dios, puede terminar convirtiéndose en un obstáculo más que en una bendición. Amós 3:3 plantea una pregunta que encierra una advertencia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta escritura nos revela que no basta con caminar junto a alguien. Es necesario caminar en la misma dirección y con el mismo llamado. Desde el principio, el diseño de Dios para la pareja humana estuvo ligado a una tarea específica. Cuando Dios creó a Eva, no lo hizo simplemente para que Adán no estuviera solo. Génesis 2:18 nos muestra que fue creada como ayuda idónea. Esa palabra no significa acompañante, ni mucho menos entretenimiento emocional. Idónea implica adecuada, precisa, complementaria al llamado que Dios ya había depositado en Adán. En otras palabras, Eva fue formada con el propósito de caminar al lado de alguien que ya tenía una misión. No fue creada para darle sentido a la vida de Adán, sino para fortalecer lo que él ya había recibido del cielo. Este patrón sigue vigente hoy. Un matrimonio según el corazón de Dios nace de la unión entre dos personas que no solo se aman, sino que entienden que su propósito individual se potencia al unirse. El verdadero matrimonio no se basa en la emoción, sino en el propósito compartido. La unión equivocada puede frenar, desviar e incluso destruir el destino espiritual de una persona. En la historia de Salomón, uno de los hombres más sabios que jamás haya vivido, vemos cómo este principio fue violado. En 1 Reyes 11 se relata que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, mujeres que no compartían su fe ni su visión. El versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. El resultado fue trágico. Su corazón se dividió, su adoración se contaminó y su legado espiritual fue dañado. No fue la falta de amor lo que arruinó a Salomón, fue la falta de propósito compartido. El problema no era su capacidad de amar, sino que eligió unir su vida con personas que no caminaban en la misma dirección espiritual. Muchos matrimonios hoy están fundados en emociones intensas, compatibilidades superficiales o incluso en temores como la soledad o la presión social. Pero sin un propósito común, esas uniones se convierten en campos de batalla. Dos personas pueden amarse profundamente, pero si uno es llamado a edificar y el otro a destruir, el amor no será suficiente. En Lucas 11:17, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esta palabra no es metafórica, es literal. Una casa donde los propósitos no están alineados está destinada al colapso espiritual. Puedes soportar temporadas difíciles, conflictos y pruebas, pero si no hay una visión compartida, no habrá dirección ni avance. Y sin dirección, incluso el amor se desgasta. El propósito en el matrimonio no es opcional,
es el cimiento sobre el cual se edifica todo lo demás. Un matrimonio sin propósito no es simplemente inestable, es espiritualmente ineficaz. Dios no une personas al azar. Cada unión divina tiene una asignación celestial. Por eso, antes de pensar en casarse, es imprescindible entender para qué fuiste creado. Si no conoces tu propósito individual, no sabrás con quién compartirlo. Y si no sabes a dónde vas, cualquier compañía parecerá adecuada hasta que te des cuenta de que no puedes seguir tu ritmo ni soportar el peso del llamado que Dios puso sobre ti. En la Biblia encontramos parejas que no solo compartían afecto, sino una visión de reino. Priscila y Aquila, por ejemplo, son mencionados en Hechos 18 como colaboradores cercanos del apóstol Pablo. Juntos enseñaban, abrían sus casas para la iglesia, discipulaban a nuevos creyentes y eran reconocidos como una pareja que edificaba el cuerpo de Cristo. Su relación no se limitaba al hogar o a la intimidad, sino que era una plataforma para servir a Dios en unidad. Este tipo de matrimonios son los que producen impacto duradero, los que transforman generaciones, los que glorifican al Padre. Un matrimonio con propósito trasciende la emoción y deja una huella eterna. Es importante entender que el propósito no significa tener los mismos gustos o dedicarse a la misma actividad. El propósito espiritual va mucho más allá. Es una conexión en la visión del reino, una unidad en la obediencia, una alianza en la fe. Se trata de tener convicciones compatibles, valores sólidos y una fe compartida que sirva de motor cuando las emociones se debiliten. Porque habrá momentos en que el amor se pondrá a prueba, pero si hay propósito, la pareja se mantendrá firme. En Eclesiastés 4:12 se nos dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El tercer doblez en ese cordón es Dios. Sin Él en el centro, no hay unión que resista la presión del tiempo. Muchos buscan en el matrimonio lo que solo Dios puede dar: sentido, plenitud, estabilidad. Pero el matrimonio no es el origen del propósito, es el complemento. Quienes entran al matrimonio esperando que el otro les dé identidad, dirección o sanidad interior, están iniciando una relación desequilibrada. Ningún ser humano fue creado para llenar el vacío que solo puede ser satisfecho por el Creador. Cuando una relación nace de la necesidad, se convierte en una carga. Pero cuando nace del propósito, se transforma en una plataforma de expansión espiritual. Por eso es fundamental estar completos en Dios antes de unirse a otra persona. Una de las razones por las que tantos matrimonios fracasan, incluso dentro de la iglesia, es porque fueron formados en base al deseo, pero no al diseño. Y Dios no respalda lo que Él no diseñó. El Salmo 127:1 declara: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No se trata de fuerza de voluntad, ni de amor humano, ni de compromiso emocional. Se trata de estar bajo la dirección del Espíritu, edificando sobre fundamentos eternos. Y el fundamento del matrimonio debe ser siempre el propósito compartido. En tiempos bíblicos, los pactos matrimoniales se hacían bajo la dirección y aprobación de las familias, pero también bajo la confirmación del entorno espiritual. Hoy, en la búsqueda de autonomía y libertad, muchos ignoran el consejo, evitan la oración, desprecian la guía espiritual y terminan uniéndose por afinidad emocional, sin entender la responsabilidad eterna de ese pacto. No es simplemente una decisión personal. El matrimonio, cuando es establecido bajo el diseño de Dios, es una declaración pública del propósito celestial que esa pareja lleva. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando dos personas se alinean no solo en sentimiento, sino en asignación espiritual. Cada persona que se une a tu vida espiritualmente afecta tu destino. Esto no es una idea simbólica, es una verdad bíblica. Cuando Josafat, rey de Judá, se alió con Acab, rey de Israel, fue arrastrado a una guerra que no era suya. Aunque era un rey justo, su alianza con un hombre impío casi le cuesta la vida y llevó a su pueblo a una batalla innecesaria. En 2 Crónicas 19:2, el profeta Jehú le dice a Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. La alianza equivocada no solo lo expuso a peligro físico, sino a juicio espiritual.
Así ocurre también en el matrimonio. No puedes unirte con alguien que no honra a Dios y esperar que el resultado sea bendición. La dirección espiritual del otro afecta tu caminar. Su obediencia o desobediencia influye en tu atmósfera. Su fe o incredulidad marcará tu camino. El propósito en común no es un detalle adicional, es el núcleo de un matrimonio saludable. Por eso es esencial que antes de tomar una decisión tan trascendental como casarse, se evalúe profundamente si esa persona está caminando hacia el mismo destino eterno. No basta con que asista a una iglesia, ni con que sepa citar versículos. Lo que importa es si está rendido a Cristo, si vive por fe, si honra a Dios en lo secreto, si carga una visión que alinea con la tuya. Porque el amor sin visión se apaga, pero el amor con propósito se multiplica. Un matrimonio sin propósito compartido es como una barca con dos remos que giran en direcciones opuestas. Mucho esfuerzo, mucho cansancio, pero ningún avance. Por eso, si aún no estás casado, es el momento ideal para orar por alguien que no solo te haga sentir bien, sino que te lleve más cerca de Dios. Y si ya estás en una relación, este es el momento para evaluar a la luz de la palabra si están edificando juntos una casa con cimientos eternos o solo una estructura emocional que colapsará cuando lleguen los vientos. Dios no quiere que entres en un matrimonio por presión, por miedo o por necesidad. Quiere que entres con visión, con propósito y con claridad. Porque cuando Él une, hay paz. Cuando Él dirige, hay avance. Y cuando Él edifica, nada puede derribar lo construido. El matrimonio, según Dios, es mucho más que dos personas que se aman. Es una alianza entre tres: tú, tu pareja y el Señor. Y cuando los tres están en armonía, el propósito florece, la misión se cumple y el reino se expande. Existen aparentes bendiciones que en realidad son trampas disfrazadas. Muchas veces, lo que el corazón interpreta como una oportunidad enviada por Dios es en verdad una estrategia cuidadosamente diseñada para desviar el propósito de vida. El enemigo no siempre se presenta con oposición abierta o destrucción evidente. A veces llega envuelto en encanto, cortesía, atracción y supuesta afinidad espiritual. Así como en el huerto del Edén, donde la serpiente no se presentó como una amenaza, sino como una voz persuasiva que ofrecía algo aparentemente bueno, así también actúa hoy en el terreno de las relaciones. La manipulación disfrazada de conexión espiritual es una de las herramientas más sutiles y destructivas utilizadas para confundir a los hijos de Dios. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta declaración deja claro que no todo lo que brilla es luz divina. Muchas de las uniones que parecen tener paz al principio terminan revelando una raíz de desvío, estancamiento y pérdida espiritual. Las estrategias del enemigo no se limitan a tentaciones evidentes. En el ámbito del amor y del matrimonio, su plan muchas veces consiste en ofrecer algo tan deseado, tan parecido a lo que se ha estado esperando, que la persona baja la guardia. Se presenta a través de relaciones que parecen ideales, llenas de detalles que coinciden con lo que se ha orado, pero carecen de sustancia espiritual real. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 7:15 al advertirnos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aunque se refiere a maestros engañosos, el principio espiritual aplica también a personas que entran en nuestra vida con apariencia de piedad, pero con intenciones que no provienen del cielo. Una de las formas más comunes en que el enemigo disfraza sus planes es utilizando el deseo legítimo de amor. El anhelo de formar una familia, de compartir la vida con alguien que entienda y apoye, es algo bueno. Sin embargo, cuando ese deseo se convierte en necesidad desesperada, se abre una puerta al engaño. El enemigo no crea deseos nuevos, los explota. Utiliza los anhelos que Dios mismo puso en el corazón, pero los desvía del tiempo, del contexto y de la persona correcta. Tal como lo hizo con Jesús en el desierto, no le ofreció algo completamente ajeno, sino cosas que él podía desear: pan, reconocimiento, dominio. El problema no estaba en el qué, sino en el cómo y en el cuándo. Lo mismo sucede con las relaciones. No todo lo que parece respuesta divina lo es.
El discernimiento espiritual es vital para distinguir entre lo que viene del cielo y lo que ha sido estratégicamente colocado para distraer y destruir. Una relación puede parecer sana, pero estar sembrando pequeñas semillas de contaminación espiritual. Puede comenzar con armonía, con conversaciones que giran en torno a temas de fe, con actividades aparentemente edificantes, y sin embargo, estar provocando un enfriamiento paulatino en la vida espiritual. El enemigo no tiene prisa. Sabe que una mínima desviación al principio puede significar una gran distancia del propósito al final. Por eso, no busca siempre provocar un rompimiento inmediato con Dios. A veces su meta es mucho más sutil: reducir la pasión, contaminar la fe, desviar la prioridad. Un matrimonio que nace de una trampa espiritual puede convertirse en un campo de desgaste emocional, en una plataforma para el estancamiento del llamado, o incluso en una cadena que impide obedecer la voz de Dios. En la Biblia encontramos advertencias claras sobre las alianzas que no han sido establecidas bajo la dirección divina. Una de ellas es la historia del rey Acab y la reina Jezabel. Acab era el rey de Israel, un pueblo escogido por Dios, pero su unión con Jezabel trajo una profunda corrupción espiritual. Jezabel introdujo la idolatría, persiguió a los profetas y desvió el corazón del pueblo. Esta relación no solo afectó a Acab, sino que contaminó toda una generación. El problema no era simplemente personal, era espiritual. En 1 Reyes 21:25 se afirma: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Esta influencia destructiva fue resultado directo de una unión que nunca debió existir. Una relación fuera del diseño de Dios puede abrir puertas espirituales que afectan no solo al individuo, sino a toda su descendencia. Cuando el enemigo logra infiltrar una relación que aparenta ser de Dios, su objetivo es impedir el cumplimiento del propósito. Sabe que una persona obediente, firme y rendida al Espíritu puede causar gran impacto. Por eso, busca detenerla no necesariamente por medio del pecado evidente, sino del vínculo equivocado. Un pacto sentimental fuera de la voluntad de Dios puede volverse una distracción tan fuerte que incluso una persona llamada, capacitada y llena del Espíritu termine desconectada de su misión. La historia de Sansón lo confirma. No fue la batalla contra los filisteos lo que lo debilitó, fue su debilidad emocional, su incapacidad para discernir entre atracción y asignación. Jueces 16:4 nos dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esa relación selló su caída. La belleza de Dalila no era el problema. El problema era que su presencia en la vida de Sansón no respondía al propósito de Dios, sino a una estrategia para neutralizarlo. Y lo logró. Sansón fue entregado, humillado y perdió la visión literal y espiritual por causa de una unión no discernida. Una relación que no proviene de Dios puede traer emociones intensas, pero nunca producirá fruto duradero del Espíritu. Puede ofrecer compañía, pero no traerá crecimiento. Puede llenar vacíos temporales, pero no fortalecerá el carácter. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una relación está provocando ansiedad, inseguridad, duda, temor, aislamiento espiritual o pérdida de visión, entonces no está produciendo el fruto del Espíritu, por más intensa que parezca la conexión emocional. El discernimiento no se basa en lo que se siente, sino en lo que se produce. Es necesario aprender a examinar no solo el corazón del otro, sino el efecto que su presencia tiene en la vida espiritual. Si su influencia aleja de la oración, debilita la obediencia, entibia la pasión por la palabra o reemplaza la comunión con Dios, entonces no se trata de una relación divina. Romanos 8:5 establece una diferencia clara, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Este principio es fundamental para evaluar cualquier relación. Si el enfoque está en lo temporal, en lo emocional, en lo superficial, no puede haber fundamento eterno. El matrimonio fue instituido por Dios para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios 5:25 declara: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Esta comparación revela que el modelo de unión establecido por Dios es de entrega, santificación y propósito. Cualquier relación que desvíe de este modelo, que promueva el egoísmo, el control, la manipulación o la indiferencia espiritual, no está reflejando a Cristo, sino una distorsión que necesita ser confrontada. No todas las oportunidades vienen del cielo, algunas son pruebas disfrazadas. En Deuteronomio 13:3, Dios advierte que incluso si un profeta o soñador de sueños dice palabras que se cumplen, pero incita a seguir otros dioses, no debe ser escuchado, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esta verdad aplica también a las relaciones. A veces alguien puede parecer perfecto, decir lo correcto, actuar con cortesía y respeto, pero en el fondo está siendo usado para probar si el corazón está verdaderamente rendido a Dios. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos, es una necesidad espiritual para todos los que quieren caminar en obediencia. Discernir no significa sospechar de todo ni vivir con miedo, sino aprender a observar el fruto, la dirección y el efecto espiritual de una relación. Primero Tesalonicenses 5:21 nos insta: examinadlo todo, retened lo bueno. La evaluación espiritual es parte de la madurez cristiana. No todo lo que agrada al alma edifica al espíritu. No todo lo que parece correcto a los ojos humanos está alineado con la voluntad divina. Proverbios 14:12 afirma: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia debe ser tomada con seriedad al momento de considerar un vínculo matrimonial. La fidelidad al propósito no se prueba solo en los momentos de éxito, sino en las decisiones que se toman cuando algo aparentemente bueno se presenta, pero no tiene la aprobación del cielo. A veces, renunciar a una relación puede parecer un sacrificio emocional, pero en realidad es una victoria espiritual. Jesús, en el huerto de Getsemaní, enfrentó una decisión que parecía insoportable. Sin embargo, su oración fue clara: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este modelo debe guiar cada paso en el área sentimental. Lo que importa no es lo que se desea, sino lo que glorifica al Padre. El enemigo seguirá intentando confundir, utilizará palabras correctas, escenarios ideales y momentos oportunos, pero quien ha entrenado su oído espiritual no se deja llevar por lo aparente. Juan 10:27 lo confirma: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La voz de Dios trae claridad, paz que permanece, dirección que edifica, nunca empuja, nunca manipula, nunca exige obediencia ciega sin fruto. Si una relación silencia la voz de Dios, no viene de Él. Si debilita la convicción, no es una bendición. Si adormece el propósito, es una trampa disfrazada. El corazón no debe ser el guía. La voluntad de Dios es la única brújula segura, y cuando se sigue su voz, incluso si hay que dejar algo que se ama, el resultado será plenitud. Porque Dios nunca quita algo sin tener preparado algo mejor. El enemigo puede imitar la forma, pero nunca podrá reproducir el fruto del Espíritu. Por eso, más allá de la emoción, se necesita discernimiento. Más allá del deseo, se necesita obediencia. Más allá de la atracción, se necesita propósito. El matrimonio no es una decisión emocional ni un contrato social. Es un pacto sagrado ante Dios, con implicaciones espirituales profundas que afectan no solo la vida presente, sino también el destino eterno. Desde el principio, el Señor estableció la unión matrimonial como una manifestación de su diseño divino, no como un acuerdo temporal que puede ajustarse según las circunstancias. Génesis 2:24 declara con claridad: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta declaración no describe una relación superficial, sino una fusión total del ser. Ser una sola carne es mucho más que compartir un hogar, una cama o un apellido. Es compartir espíritu, propósito y destino bajo la cobertura del cielo. Cuando una sociedad reduce el matrimonio a una firma legal o a una ceremonia cultural, pierde de vista su carácter eterno. No es un arreglo humano, es una alianza divina. En Malaquías 2:14,
Dios confronta a Israel diciendo: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí no se utiliza la palabra contrato, sino pacto. Y el pacto, a diferencia del contrato, no se basa en condiciones, sino en compromiso absoluto. El contrato se rompe cuando una cláusula falla. El pacto permanece porque ha sido sellado en el Espíritu. Este principio transforma la visión del matrimonio de raíz. No es una decisión entre dos, es una alianza en la que Dios mismo actúa como testigo y juez. Lo que muchas personas ignoran es que un pacto mal establecido puede acarrear consecuencias espirituales severas, porque al unir lo que Dios no ha unido, se generan efectos que el alma no comprende, pero que el mundo espiritual registra con precisión. El matrimonio es una puerta legal en el reino espiritual. Y lo que se autoriza en esa unión repercute en los hijos, en el linaje, en la tierra que se pisa y en la herencia que se transmite. Por eso, en Proverbios 2, 16, 17, se describe a la mujer extraña como aquella que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esta infidelidad no es solamente una falta emocional o ética, es una traición a un acuerdo divino. Porque cuando Dios está en medio de un pacto, romperlo no es solo romper una promesa, es quebrantar una estructura espiritual diseñada por Él. Quienes entran en el matrimonio con la idea de que si no funciona, pueden disolverlo fácilmente, han comenzado ya bajo una base contaminada. El matrimonio fue instituido no para la comodidad, sino para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Efesios 5, 31 a 32 lleva esta realidad a una dimensión más alta. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo revela algo impresionante. El matrimonio es un reflejo del vínculo entre Cristo y su iglesia. Por tanto, no puede ser tratado con ligereza, porque despreciar ese pacto es profanar una imagen espiritual que representa la relación más sagrada del universo. Toda alianza tiene poder. Las alianzas con Dios traen bendición, cobertura, avance, legado. Las alianzas que no vienen de Él abren puertas a la opresión, al desgaste y al deterioro espiritual. En Josué 9, el pueblo de Israel fue engañado por los gabaonitas. Sin consultar a Dios, hicieron un pacto con ellos. El resultado fue una alianza que los ató por generaciones, trayendo consecuencias que nunca debieron existir. Y todo comenzó con una decisión apresurada, sin dirección divina. Esto revela que los pactos, una vez establecidos, tienen peso. Aunque hayan sido hechos por error, no pueden ser ignorados sin consecuencias. En el matrimonio sucede igual. Un pacto mal discernido tiene el poder de frenar destinos enteros. El pacto matrimonial no es solo una unión visible, es un acuerdo sellado en lo invisible. Y lo que se sella en lo espiritual no se deshace con papeles, se rompe con clamor, arrepentimiento y redención. Dios no entra en pactos sin propósito. Cada vez que el Señor ha establecido un pacto, ha sido con un fin eterno, con Noé, con Abraham, con David. Cada alianza fue marcada por una responsabilidad, por una misión. Así también es el matrimonio. No se trata de formar una familia por el deseo de compañía. Se trata de establecer una plataforma desde la cual se cumple el propósito del cielo en la tierra. Cuando esta visión se pierde, el matrimonio se convierte en un campo de frustración. Pero cuando se entiende el peso espiritual del pacto, cada decisión dentro de la relación se convierte en un acto de obediencia, de honra y de revelación. En el libro de Ezequiel capítulo 16, Dios describe su relación con Jerusalén usando la imagen de un matrimonio. Dice: extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, hice pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta imagen revela que el pacto implica protección, cobertura, pertenencia. No es una formalidad, es una declaración de identidad. Por eso el enemigo busca que las personas entren en el matrimonio
sin comprender su dimensión espiritual. Porque un matrimonio sin entendimiento es una oportunidad para el caos. Pero un matrimonio basado en el pacto divino se convierte en una herramienta poderosa en las manos de Dios. El pacto matrimonial exige responsabilidad espiritual. No es una vía para escapar de la soledad ni una meta social. Es una plataforma de servicio, de entrega, de formación del carácter. En Hebreos 13:4 se afirma: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta palabra deja claro que el matrimonio no es simplemente tolerado, es honrado, pero también muestra que cuando se pervierte su santidad, se activa juicio. Porque lo que fue diseñado para reflejar la pureza del cielo no puede ser tratado como una conexión carnal sin consecuencias. La generación actual ha aprendido a romantizar el compromiso, pero no a comprender el pacto. Las promesas se hacen por emoción, pero se rompen por conveniencia. Y esa ligereza espiritual ha contaminado una de las instituciones más sagradas establecidas por Dios. Por eso es necesario regresar al diseño original. Recordar que el matrimonio es un altar, no un escenario. Que es un terreno de consagración, no de conquista emocional. Que es un acto de adoración, no una vía para el cumplimiento personal. Cuando dos personas entran en pacto delante de Dios, se convierten en colaboradores en una obra eterna. Y todo lo que hagan, desde las palabras que se dicen hasta las decisiones que se toman, tiene peso espiritual. El matrimonio no es un proyecto que puede abandonarse si no produce lo esperado. Es un compromiso que debe ser sostenido incluso cuando el proceso es difícil. Porque los pactos verdaderos no se abandonan cuando hay incomodidad. Se mantienen porque fueron establecidos delante de Dios. Jesús mismo reafirmó esta verdad en Mateo 19:6 al decir: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta declaración elimina toda duda. Cuando Dios une, es para siempre. Y aunque haya desafíos, el pacto se sostiene porque no depende de las emociones del momento, sino del diseño eterno. El impacto espiritual del matrimonio es tal que afecta incluso el ámbito de la oración. En 1 Pedro 3:7 se exhorta a los esposos a vivir con sus esposas sabiamente, dando honor como a vaso más frágil, y añade: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto muestra que el trato dentro del matrimonio no es solo una cuestión de convivencia, sino de acceso espiritual. Si el pacto es irrespetado, incluso la comunicación con Dios puede ser afectada. Esto no es una exageración, es una realidad espiritual que subraya la importancia de tomar el matrimonio como lo que es: una alianza santa. Cuando una generación trata el matrimonio como un ensayo, recoge los frutos de una vida inestable. Pero cuando se honra el pacto como algo sagrado, se activa la bendición que solo puede descansar sobre lo que Dios ha santificado. El matrimonio debe ser visto como una puerta espiritual que se abre o se cierra según la obediencia. Quien lo honra accede a niveles de gracia y revelación que no están disponibles fuera del pacto, porque Dios respalda lo que Él instituyó y fortalece lo que ha sido unido bajo su dirección. Por eso es tan urgente enseñar que casarse no es simplemente estar listo emocionalmente, sino estar posicionado espiritualmente. Que no se trata de encontrar a alguien que nos haga felices, sino a alguien con quien podamos cumplir la voluntad de Dios. Que el pacto matrimonial no puede nacer de la presión del entorno, de la ansiedad del tiempo, ni del deseo de llenar un vacío. Debe nacer de una convicción firme, guiada por el Espíritu, confirmada por la palabra y sostenida por la fe. Un matrimonio no puede ser evaluado únicamente por la estabilidad visible. Hay matrimonios aparentemente funcionales que son espiritualmente estériles, porque lo que se ve desde afuera no siempre refleja lo que sucede en el ámbito eterno. El verdadero éxito matrimonial no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante del propósito. Es la capacidad de atravesar pruebas sin romper el pacto. Es la fuerza para sostenerse cuando el proceso desafía las emociones. Es la obediencia cuando la voluntad propia quisiera retroceder.
Hay caminos que parecen correctos, decisiones que surgen del anhelo sincero de hacer lo bueno, pero que al no estar alineadas con el tiempo perfecto de Dios, terminan desviando por completo el destino de una vida. Así sucede con el matrimonio apresurado. Una decisión tomada fuera de tiempo, aunque nazca de un deseo legítimo, puede convertirse en la causa de un desvío espiritual irreversible. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El matrimonio no escapa a esta verdad. Casarse sin haber sido procesado por Dios, sin haber discernido con claridad el llamado personal y sin haber recibido confirmación espiritual, es caminar fuera del ritmo divino. No importa cuán preparado se sienta el corazón o cuán urgentes parezcan las emociones, cuando se ignora el tiempo de Dios, se pone en riesgo el propósito. El apuro nace muchas veces del temor a la soledad, al juicio ajeno, a que el tiempo avance sin ver cumplidas las expectativas personales. Pero ningún miedo puede justificar el adelantamiento de los procesos de Dios. En Isaías 28:16, el Señor declara: el que creyere, no se apresure. Esta afirmación no es un consejo opcional, es un principio espiritual. La fe no corre, espera. La fe no fuerza puertas, las honra. La fe no se deja presionar por el reloj humano, porque sabe que los tiempos del cielo son exactos. El alma impaciente se entrega a decisiones que más tarde lamenta. El espíritu obediente, en cambio, entiende que lo eterno no se construye con ansiedad, sino con discernimiento y sujeción. Muchos han cambiado su historia por un impulso emocional. Han confundido atracción con dirección, compañía con compatibilidad espiritual, promesa humana con palabra divina. Y cuando la emoción inicial se desvanece, queda expuesta a la realidad de un pacto que nunca fue establecido por Dios. En el libro de Génesis, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El hambre del momento lo llevó a despreciar lo que tenía un peso eterno. Y aunque más adelante buscó recuperar lo que perdió, ya era tarde. Hebreos 12:17 lo recuerda con claridad. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo mismo ocurre cuando se entra en el matrimonio sin esperar el tiempo y la persona designada por Dios. A veces la recuperación no será posible sin dolor, porque hay decisiones que marcan el curso de la vida con consecuencias que no pueden revertirse fácilmente. Dios forma antes de unir, prepara antes de establecer, procesa antes de entregar. En Deuteronomio 8:2, el Señor explica a Israel por qué permitió que pasaran por el desierto: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto no era castigo, era preparación. De la misma manera, el tiempo de soltería no es una etapa de espera pasiva, sino una fase de formación espiritual. Dios trabaja en el carácter, revela debilidades ocultas, purifica intenciones, fortalece la fe. Solo después de ese proceso se está realmente listo para asumir el peso de un pacto. Casarse sin haber pasado por esa formación es como construir una casa sin cimientos. En cuanto soplen los vientos, todo se desploma. El apuro produce ceguera espiritual. Cuando el deseo de casarse se convierte en obsesión, se dejan de ver señales de alerta. La voz del Espíritu se silencia. La palabra se interpreta a conveniencia. El consejo sabio se ignora. En Proverbios 19:12 advierte: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El pecado no siempre es una acción inmoral visible. A veces es simplemente el resultado de ignorar el consejo divino. Y una de las áreas donde más fácilmente se cae en ese error es en la elección del matrimonio, porque el corazón enamorado puede justificar lo que la palabra nunca aprueba, y el alma apurada puede forzar relaciones que parecen funcionales, pero que a nivel espiritual son una carga. El plan de Dios incluye tanto a la persona correcta como al momento correcto. No basta con encontrar a alguien con valores similares, con fe activa o incluso con un llamado ministerial. Si esa persona no ha sido asignada para ese tiempo específico de tu vida,
la relación no tendrá el respaldo de Dios. En Números 14, el pueblo de Israel quiso entrar en la tierra prometida después de haber desobedecido. Moisés les advirtió que ya no era el momento, que el favor de Dios no estaba con ellos. Pero insistieron en avanzar y fueron derrotados. El acceso a las promesas no depende solo del deseo, sino de la obediencia al tiempo señalado por el Señor. El enemigo también sabe que el apuro es un terreno fértil para el error. Por eso, muchas veces se disfraza de oportunidad, lo que en realidad es una distracción. Presenta relaciones que parecen encajar perfectamente, pero que tienen un propósito oculto: desviar, debilitar, desgastar. Por eso, cuando la ansiedad gobierna, el discernimiento se apaga. Pero cuando el alma descansa en Dios, incluso lo que parece una oportunidad se examina con el filtro de la palabra. La madurez espiritual no se mide por el deseo de casarse, sino por la capacidad de esperar. En Lamentaciones 3:26 está escrito: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quien aprende a esperar sin ruido interno ni presión externa está en la mejor posición para recibir lo que Dios ha preparado. No se trata solo de casarse con alguien que parece correcto. Se trata de unirse a quien ha sido moldeado por Dios para caminar junto a ti en un destino compartido. Y para reconocer a esa persona es necesario haber pasado primero por el trato individual de Dios, porque solo quien ha sido transformado en lo íntimo puede discernir en lo externo. De nada sirve una relación perfecta a los ojos del mundo si en el mundo espiritual es una carga. La ligereza en esta decisión puede traer años de lucha, ciclos de frustración, desvíos del propósito, pero la obediencia, aunque cueste, abre la puerta a una unión que edifica, sostiene y glorifica al Señor. El matrimonio no es un premio por haber esperado mucho tiempo. Es una responsabilidad delegada por Dios a quienes han sido procesados y aprobados en lo secreto. No es la meta final de la vida espiritual. Es una etapa que debe ser alcanzada con temor reverente, con entendimiento profundo y con dirección clara. Entrar en un pacto eterno requiere visión eterna. No es suficiente sentir amor. No es suficiente compartir pasatiempos o tener metas comunes. El matrimonio, según el diseño de Dios, es una plataforma para el reino. Y quien entra en esa plataforma sin haber sido preparado, no podrá sostener el peso que ese llamado conlleva. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del plan. En Gálatas 6:9 se afirma: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese tiempo es el tiempo de Dios, no el del calendario humano. Lo que llega en el tiempo del cielo llega completo, llega sano, llega firme. Todo lo que se fuerza antes de tiempo tiene grietas. Todo lo que se acelera sin dirección trae consecuencias. Pero lo que se espera en obediencia, aunque tarde a los ojos del hombre, llega con gloria. Saber si una relación cuenta con la aprobación de Dios no es cuestión de intuición, de emoción, ni de consenso social. Es un asunto profundamente espiritual que requiere sensibilidad al Espíritu Santo, obediencia a la palabra y madurez para discernir lo que viene del cielo y lo que solo nace del deseo humano. En Romanos 12:2 está la clave para esta comprensión: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es suficiente tener buenas intenciones, ni siquiera compartir valores básicos. Lo que define una relación que agrada a Dios es si está alineada con su voluntad, no con la expectativa personal. Cuando Dios está en medio de una relación, el fruto lo revela, no por emociones intensas, sino por dirección espiritual clara, por paz que permanece y por un crecimiento visible en el carácter, la fe y la obediencia. Una relación respaldada por Dios no genera confusión, ni desvío, ni doble ánimo. Santiago 3:17 lo afirma sin rodeos. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Si el vínculo produce ansiedad, celos, dependencia o aislamiento espiritual,
entonces no proviene del Espíritu, porque lo que viene de Dios edifica, fortalece y purifica. Discernir la voluntad de Dios implica también aprender a escuchar lo que no se quiere oír. En ocasiones, la respuesta divina no es un sí, sino un no, que guarda, protege y corrige. Pero solo quien ha rendido su corazón puede aceptar ese no sin rebeldía. Jesús mismo en Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa rendición absoluta es el filtro último de toda relación. Si no se puede decir eso sinceramente, es señal de que el corazón aún está gobernado por el deseo, no por la obediencia. El propósito eterno requiere acuerdos visibles. Amos 3.3 plantea una verdad irrefutable: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y ese acuerdo no se basa solo en gustos o metas, sino en propósito, visión, fe y sumisión conjunta a Dios. Cuando una relación es verdaderamente aprobada por el cielo, ambos caminan hacia el mismo destino, sin arrastrarse mutuamente, sino avanzando como uno solo, bajo la guía divina. El matrimonio que glorifica a Dios no nace del impulso, sino de la revelación. No se trata de esperar la pareja ideal, sino la voluntad perfecta. Porque lo que Dios aprueba no solo perdura, sino que prospera, no solo une, sino que transforma. Y todo aquel que camina en obediencia descubrirá que al rendir su corazón por completo, el Padre revela con claridad quién debe estar a su lado para cumplir juntos el diseño eterno preparado desde antes de la fundación del mundo. El matrimonio no solo une dos cuerpos, ni siquiera dos almas, une destinos, sella llamados, fusiona trayectorias eternas en un solo camino que ya no se puede recorrer a solas. Por eso, más allá de todo lo dicho, existe una verdad aún más profunda. El matrimonio revela quién eres realmente, no lo que muestras, no lo que esperas ser, sino lo que has edificado en lo secreto. La forma en que amas, perdonas, edificas o destruyes en la intimidad de un pacto no es otra cosa que la manifestación directa del estado de tu alma ante Dios. En el altar no solo se presenta una promesa, se expone una identidad. Por esa razón, antes de casarse, el enfoque no debe estar en buscar la persona correcta, sino en convertirse en alguien íntegro ante el cielo. No se trata de ser perfecto, sino de ser procesado. No se trata de cumplir expectativas sociales, sino de permitir que el carácter sea moldeado por el fuego del Espíritu. El matrimonio no arregla carencias, las expone, no tapa vacíos, los amplifica. Y quien no ha permitido que Dios trabaje profundamente en su interior, pronto buscará que el otro supla lo que solo el Creador puede llenar. Una relación que nace de una identidad débil, tarde o temprano se convierte en un refugio frágil, porque fue construida sobre la expectativa y no sobre la verdad. Jesús no vino a buscar una iglesia perfecta, vino a formar una novia sin mancha ni arruga. Su relación con nosotros es el modelo supremo del pacto matrimonial. Y en esa relación, Él no se limita a consolar, también confronta. No solo acompaña, también transforma. Esa es la esencia del matrimonio. No se trata de comodidad, sino de santificación. Es una escuela donde se aprende a amar sin condiciones, a perdonar sin reservas, a servir sin reconocimiento. No porque la otra persona lo merezca, sino porque ese es el reflejo del amor con el que fuimos amados. El matrimonio entonces no es el fin de una etapa, es el inicio de una batalla espiritual que requiere madurez, visión y propósito. Y solo aquellos que entienden esto pueden caminar con firmeza en medio de los desafíos. No porque todo sea fácil, sino porque saben que el pacto es más fuerte que la prueba y que Dios no une para entretener, une para edificar su reino a través de dos que se rinden juntos a su voluntad. La verdad oculta del matrimonio no es solo lo que debes evitar antes de casarte, es lo que debes permitir que Dios haga en ti, aquí y ahora. Porque quien camina en intimidad con el Padre no teme al compromiso, lo honra, no corre tras el amor, lo manifiesta. Y no se apresura, porque sabe que todo lo que viene del cielo llega completo, en el tiempo exacto y con la gloria que solo Él puede dar.